Hola Jimenita. Hola Ruti. Hola a todos, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de El primer martes. Estamos en septiembre. Oh, ya se acercan los pozoles y los tostadas. Ay, sí. yo siempre hablo de comida, parece que no como antes de grabar o algo, disculpen. Pero es que Pero la verdad es que pozolito riquísimo. México lindo y querido. Así es. Es pozole, dulces típicos. No, bueno, o sea, hay de tanta cosa. Una cosa Pambazos. deliciosa. Quizás en algún momento hagamos un programa del primer martes. Sí. Ahora Aquí, para diciembre, preparando comidita, la... ¿no? Sí, y preparando la cena de Navidad. Ay, sí, suena muy bien. ¿Les gusta la idea? Escríbanos si les gusta la idea, escríbanos si han tenido alguna duda, algún comentario, algún platillo que quieran que nosotras degustemos. Escríbanos acá abajo y por ahora dejaremos con esa duda y con esa pregunta de qué les gustaría que hablemos en ¿De unas qué próximas comida emisiones. les gustaría que habláramos? Así es. Bueno, ¿y qué otros temas también, eh? Sí. Y si han tenido dudas como de algún programa anterior o algo en específico, por favor también escríbanlos abajo. Así es. Por ahora, vamos a continuar con la programación habitual de este primer martes. Y el mes pasado les dijimos Así es. que íbamos a hablar de los cuentos. Así es. Los cuentos que ayudan a sanar y a crecer. Y por ahora no está, pero tendremos un invitado especial para que Así sigan es. sintonizados por el momento. Y como es una bonita costumbre entre nosotras, iniciaremos con los conceptos, Así es. dentro del cual empieza la historia del cuento. Tralala. La verdad es que la historia del cuento es maravillosa porque nace en el momento en que el ser humano nace. Cuando el ser humano empieza a querer comunicarse, a querer transmitir las cosas importantes, empieza a surgir esta necesidad de que eso que transmite pueda trascender y se convierta en algo más importante que un solo evento de me pasó esto o hubo un incendio o hubo... Entonces el ser humano empieza a narrar el cuento, a hacer narraciones cortas, con pocos personajes, que requieren un nivel de entendimiento no muy elevado, y entonces empiezan a hacer cuentos. Y al principio, por supuesto, antes de que existiera la escritura, los cuentos empiezan a ser transmitidos de manera verbal y empiezan a ser como los cofres de tesoro de la sabiduría y del conocimiento de las tribus o de los grupos. Y se empiezan a convertir de alguna forma, en aquello que enseñaba. Entonces, en todos los grupos humanos, en todos, se ha observado que hubo momentos de narración, porque además siguen sucediendo. Aun cuando apareció el lenguaje escrito y la posibilidad de transmitir los cuentos de otra manera, en los grupos, y mientras más tribal es el grupo, más evidente es el uso de los cuentos. Y siguen siendo. Entonces, es una manera maravillosa de transmitir la sabiduría. Iba a decir a los pequeños, pero no solo a los pequeños, a todos los integrantes de una comunidad. De hecho, era un poco de lo que hacían los juglares en su tiempo, ¿no? Así es. Ellos a través de, bueno, le metieron música, pero a través de contar historias, te daban a conocer qué era lo que estaba pasando en esos momentos, en otros reinos, en otros lugares, de tal manera que pues el cuento como tal, pues fue de las primeras maneras de conocer, o sea, también fue preámbulo de lo que hoy conocemos como el periodismo. Sí, claro. Ay, perdón. Perdón, tenía yo que hablar de mi carrera. No, pero sí, o sea, de alguna u otra manera ha sido la manera en la que sigue pasándose todo ese conocimiento, toda
pues sí, todas esas historias, todas estas cosas que están alrededor de el humano. De hecho, cuando hablamos un poco de lo de los libros, también mencionamos esta parte. Y no solamente conoces tu entorno, sino el entorno social y el entorno por el que están pasando otros países, otras civilizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como tal, Ruti, dime, por favor, ¿qué es el cuento? ¿Qué es el cuento? El cuento tiene características específicas y es importante decir, este tema de las narraciones podría de repente no cumplir con las características de cuento. El cuento es una narración, o sea, está dentro de este grupo de ser una narración, pero tiene características muy específicas. Uno, es una narración corta. Tiene pocos personajes. Y tiene pocos personajes porque, como es una narración corta, no se trata de que se pierda, más bien, la intención es que tenga un objetivo muy determinado, que siga una línea muy específica, porque va a terminar con un aprendizaje al final muy específico también. Esta puede ser escrito por uno o varios autores, no importa. Pero otra de las características es que puede estar basado en hechos reales o en fantasías. O puede tener una combinación de estos, así es. No es nada extraño escuchar cosas como que el lobo feroz le dice a Caperucita, ¿no? O sea, es como que un lobo le dice a Caperucita, ¿no? O sea, eso sería absolutamente irreal. Pero es parte de las características del cuento. Tiene como propósito entretener, divertir, pero también despertar la conciencia y enseñar, darle un vuelco a una información para en este sobresalto o en esta, no es sobresalto, en esta sorpresa, pues en esta sorpresa, de repente hacer todo un cambio con algo que está sucediendo. Como cuando se le cuenta a un niño la historia de Pedro y el lobo. ¿Por qué se la cuentas? Porque acabas de ver que el niño dice mentiras. Y entonces le dices, mira, como Pedro y el lobo. No me voy a clavar yo en decir los cuentos, porque tenemos de invitados un cuentos maravilloso. Así que mejor ahí le dejamos esa tarea, ¿no? Pero si quieren información y si nuestro invitado no cuenta ese cuento, pues ustedes pueden buscar el cuento del Pedro y el lobo si es que no lo conocen, para que sepan un poco de qué estamos hablando. Es bien importante entender que el cuento promueve la reflexión, sea propositiva o no. Es decir, hay cuentos que terminan específicamente con algo que se le llama moraleja. Que muchas veces son fábulas, y las fábulas tienen que ver con animales, los personajes son animales, pero podrían no ser obligatoriamente animales y terminar el cuento con una moraleja. La moraleja es aquello que desglosa, más bien, que simplifica el aprendizaje y lo deja así como un botón rojo, así de, esto es lo que te está queriendo decir el cuento. No todos los cuentos lo hacen así, de dejarlo como tan explícito al final. Pero para diferentes niveles de escuchas, pues bueno, a veces la moraleja explícita es muy buena, y a veces cuando está implícito siempre vas a aprender. Siempre vas a aprender del cuento. Esa es una maravilla. Esas son realmente lo que construye un cuento. Esas cosas. Y siempre va a ser una narración, y puede ser hablado, puede ser escrito. Puede también ahora hacemos un collage, porque pues bueno, ya los niños ven los videos de los cuentos, ya a veces el otro día busqué en YouTube, gracias YouTube, perdón, tuve que hacer el paréntesis, gracias por darnos este espacio a YouTube. Ok, el otro día busqué yo en YouTube cuentos, y también hay esta parte como de audiolibros. Realmente es como un video, pero solo está una imagen.
y lo que se escucha es la narración del que está contando el cuento. Entonces, esa parte también puede ser, solo puede ser escuchado, aunque ya no tengas a la persona, al cuentacuentos ahí enfrente de ti, como era antes, ¿no? De hecho, también en la radio de pronto hay estaciones en las que todavía a cierta hora te empiezan a contar cuentos, ¿no? Con esta finalidad. Sí. Y dentro de todo, pues, como dices, ¿no? Hay diferentes maneras de contar el cuento, pero pues la finalidad es la misma, es despertar este momento de reflexión y transmitir una enseñanza a través de él. Así es. De esta manera también hay diferentes tipos de cuentos. Sí. ¿Como cuáles, Rudy? ¿Cómo cuáles? Mira, están por ejemplo los cuentos realistas. O sea, estos cuentos realistas, así como dice su nombre, no albergan fantasía. La intención es dirigir, que se observe un punto específico para encontrar una enseñanza. Entonces, están los realistas, pero también están los cuentos de fantasía específicamente. Tipos de cuentos. Por ejemplo, existe el cuento realista. Ese cuento realista, como su nombre lo indica, refleja solo asuntos reales. Déjame explicarlo bien. No obligatoriamente tiene que ser un hecho que ya pasó, pero refleja asuntos reales. Por ejemplo, si habla de un perro, habla del perro tal cual, no del perrito que habla, ni que piensa, ni que... No. O sea, habla de hechos reales, ¿no? Habla de pues personajes y situaciones reales, aun cuando no obligatoriamente hayan sucedido. ¿Okay? Sí. Existen los cuentos de fantasía o fantásticos, que esos hablan de seres no solo imaginarios, sino inexistentes en la realidad. Porque un ser imaginario puede ser, yo puedo imaginarme al tío Lolo, ¿no? Y yo en mi vida no tengo un tío Lolo, pero me lo puedo imaginar y puedo hacer una historia real de un tío Lolo, que aunque es imaginario, pero es un personaje real, que puede ser real. Y el fantástico, puedo hablar de un hada, puedo hablar de un delfín que habla, puedo hablar de un lobo que se para en dos patas, o sea, cosas así. Sí. También existen los cuentos de ciencia ficción. La verdad es que esos me gustan a mí bastante. O sea, cuentos de ciencia ficción son aquellos donde usas información ficticia sobre avances tecnológicos que hacia donde tú ves que van puede llevar a situaciones específicas. Por ejemplo, este tema que dicen es que en el futuro las personas ya no van a necesitar tener más que 2 dedos para agarrar el celular y para marcar aquí. Y ya van a tener aquí ya no vamos a necesitar la cabeza bien con vista al frente, la vamos a necesitar así porque todo el tiempo estamos. Entonces, bueno, son teorías de cosas que pueden suceder, y con esas teorías sobre avances tecnológicos, sobre avances científicos, sobre posibilidades científicas, se generan historias. Así te imaginas y generas historias. Los cuentos policiales o policíacos, ¿no? Que tienen que ver con el bien y el mal, la justicia, y cómo se imparte y cómo se lleva a cabo la justicia. Cada uno de los tipos de cuentos se pueden mezclar unos con otros. Por ejemplo, yo puedo hacer uno policial futurista, o sea, un policial de ciencia ficción, donde el policía es un robot, ¿no? ¿Por qué no? Sí. O sea, los de aventuras, por ejemplo, como los de Julio Verne, que efectivamente esos estaban muy en el rollo de la fantasía también, lo fantástico, o los cuentos maravillosos, que se les llama también, que hay cosas así wow, muy asombrosas, y que pudieran o no ser reales en algún momento, ¿no? Entonces, de aventuras, Julio Verne es uno de los clásicos de aventuras. Por supuesto, los
cuentos de terror. Ja. ¡Ja! ¡Ja! Dices, Ja. yo no sé de qué hablan con eso. Esos están Sí, padres. que buscan provocar una emoción de miedo en el que los está leyendo. Ujú. ¿Por qué es que los cuentos son tan interesantes? Porque están armados también de alguna forma para que el que los está escuchando pueda ser como una especie de participante en el cuento, aunque sea solo como un observador, pero de alguna forma un participante. Entonces, por eso de repente un cuento de terror, claro que mueve. Sí. Mucho. Claro. Sí. Sí. Toda esta carita es porque Jimena ya ha confesado que ella le gustaba o le sigue gustando, no sé. Sí, escalofríos todavía me gusta. Todos esos cuentos de Me terror. recuerda a esas cosas de la infancia. Claro, claro. Miedo. Y de hecho ahora salen en Toy Story 4. ¿Ah, sí? No spoilees la película. ¿Cómo No. sí se dice? Así Sí, así se dice, pero No, bueno. o sea, es que no iba a Salen decir ahí. como tal acción, pero uno de esos muñequitos de los que hablaba cuando hablamos de lo de los libros aparece Ok. y fue revelador. Wow. Yo iba a ver la película hace unas semanas, pero ya no la fui a ver, así que tendré que conseguirla pronto para verla. Sí, véanla. Muy bien, muy Y bien. cuando lo vean, se acuerdan Y platicamos. Y cuando la vean, pongan su comentario de si entendieron esta parte del muñequito que decía Jimena. de Ok. También tenemos cuentos históricos, Jimena. O sea, y cuando son históricos, no obligatoriamente estamos haciendo un reporte de lo que ha pasado históricamente en un lugar, sino más bien es que se buscan eventos históricos para con esa línea ligar y hacer un cuento. O sea, en la Revolución Mexicana tal, y entonces estaba Paquito, ¿no? Y a Paquito y lo vivió así. Sí. Entonces es eso. Y bueno, por supuesto están todos los cuentos infantiles, que la intención básica, todos los otros cuentos pueden ser para niños o para adultos. Es más, por ejemplo, los policiales, los de terror, están dirigidos más a adultos que para niños. Y existe toda la línea de cuentos infantiles. Los cuentos infantiles se supone que no tendrían que causar terror. Se supone. Se supone. Pregúntenme a mí cuando yo les contaba el cuento de Juanito y los frijoles mágicos a mis sobrinos, y mi hermana, yo estaba chiquilla, yo tendría como 13 años yo creo, y mi hermana y mi cuñado me súper regañaron porque había asustado mucho a los niños, porque yo hacía ¡fim! ¡Fam! ¡Fom! ¡Fum! Y hasta la milicia. Entonces, bueno, por supuesto mis sobrinitos chiquititos pues se asustaron mucho, pero bueno, o sea, los cuentos para niños técnicamente tendrían que no tener elementos que causen terror. O sea, pueden ser muchos otros, pero no elementos que causen terror. En general, esos son los tipos de cuento que hay. Si me falta alguno, y ustedes saben, por favor anótenlo abajo y digan, Ruth, algo te faltó, no estás tan bien informada, lo que sea, te faltó este tipo de cuento, y es esto, significa esto, o se maneja así. ¿Sí? Recordemos algo importante, la diferencia entre el cuento y la novela es que el cuento es corto. Y tiene muy pocos personajes, a diferencia de la novela, que ya te hace como un desglose más amplio de uno o más personajes, y que su extensión pues también es comparativamente mayor a la del cuento. Así es. Muy bien. Así es. Y pues con este preámbulo ya podemos traer a nuestro invitado. Espérenlo en una abrir y cerrar. Espérenlo en una abrir y cerrar. Era una pausa muy breve. Eso era lo que yo quería decir. Que ya saben que nuestras pausas son así. Súper breves. Entonces, así es. Les va a encantar. En un momento regresamos.
Muy bien, Muy pues bien. estamos de vuelta ahora sí con nuestro invitado. Les dije que la pausa Hola. era muy corta. Pues sí, qué gusto. Muchísimas gracias, a Gracias ambas. también. Pues para mí es un placer porque soy un fiel seguidor Gracias. y Ah. también después de tantos años, Sí. Ruth, de conocernos, Sí, sí, sí. yo creo que son que más o menos unos 18 años. Yo creo que sí. Más o menos de Ujú. conocernos. Entonces, pues qué padre, qué bonito y qué gusto estar aquí con ustedes y compartir este espacio de crecimiento Sí, así es. y de aportar lo poquito que yo he ido ganando con este mundo de los cuentos. Ok, Muy bien. preséntate, Jos, que conozcan quién eres, qué haces, Claro. todo. Muy bien, pues bueno, iniciemos un poco con la historia de quién soy, de qué hago. Pues soy Josué del Real. Hay dos formas en las que me gusta presentarme porque regularmente trabajo con niños y para niños. Entonces, cuando narro cuentos y cuando cuento cuentos o los leo, hay una forma especial de presentarme siempre. Y entonces mi nombre como cuentacuentos es Josué Clodomiro del Agüer de los Campos y Uyuyuy. Y uyuyuy. Y Uyuyuy. Entonces, pues así es, amigos. Amigas, esta es la forma en la que a mí me conocen los niños como cuentacuentos, pero para las personas que quiero tanto y que vamos conociendo también en estos espacios, soy Jos. Y pues bueno, quiero platicarles que he sido de forma nata un educador toda mi vida. Empecé mi vida al lado de una gran mujer que es mi madre, y entonces ella me fue guiando por el mundo de la didáctica, de la educación, de la docencia, de los cuentos, y es así que decido dedicarme a la educación. Así es. A la educación en distintas plataformas. Una de ellas ha sido la docencia. Y pues bueno, no me gusta ponerme títulos de que he estudiado y esas cosas, porque más que cualquier situación, me gusta llamarme educador. Eso es lo que hago, así es como me siento. Y soy educador cuentacuentos. Hace un tiempo decidí empezar este camino de contar cuentos, de leer cuentos, de narrar cuentos. De hacer cuentos. De hacer cuentos, porque descubrí que hacer cuentos y contarlos era un espacio en el que yo podía crecer y al mismo tiempo crecían los demás conmigo. Sí. Entonces, el cuento lo presento por primera vez en un aula, y resultaba entonces que los niños empezaban a tener una interacción impresionante conmigo, ¿no? Los personajes empezaban a cuestionarse, los personajes empezaban a formar parte de la vida de cada uno de nosotros, y para los niños es un momento muy especial porque la imaginación tiene un peso muy fuerte. Claro. Cuando no solamente planteas los elementos imaginarios sin un objetivo, ¿no? Los objetivos que se van planteando con un cuento aparentemente son casi imperceptibles, pero aparecen fuertes, mostrando el mundo tal cual es, y para ellos era como pensar, por ejemplo, en ¿por qué el topito virolo tiene algo que no es una salchicha en su cabeza? Y ese proceso de investigar qué era lo que tenía el topito virolo en la cabeza, que no era una salchicha, pero era café, viscosa, olorosa, se convertía realmente en un proceso de investigación para los niños, claro. De ir por el mundo comprobando qué era lo que tenían
a su alcance para descubrir qué era. Y entonces las texturas, los olores, las formas, los colores, todo lo que había alrededor fueron elementos que ayudaron a construir, por ejemplo, este cuento, ¿no? Entonces, para mí contar cuentos para los niños ha sido la oportunidad más bonita de crecer. Porque los cuentos también ayudan a tener un espejo frente a nosotros. Así es. Eso es muy interesante porque justo los cuentos, por ser uno de los géneros literarios más cortitos, nos permite concentrarnos fácilmente en un punto. Y los personajes nos van llevando muy de la mano. Entonces, para los niños esta parte de generar un espejo frente a ellos y decir, ¿sabías que las princesas también se pueden tirar pedos? ¿Cómo? ¿No? Se preguntan las niñas y los niños, ¿de verdad? ¿Las princesas se tiran También. pedos? Bueno, comprobémoslo, ¿no? Y también, por ejemplo, hay temas que nos cuesta trabajo a los adultos tocar, pero que para los niños son muy sencillos, ¿no? Cuando se ven ellos frente al espejo del cuento, resulta ser que tienen la posibilidad de decirse a sí mismos, está muy bien, esto es lo que yo veo en mí. Eso es lo que yo siento para mí mismo o para mí misma. Y entonces se generan preguntas que resuelven muy bien, como ¿por qué mi tía tiene una amiga que siempre está cerca de ella, pero se besan en la boca y también se abrazan? Y mi papá habla muy mal de ella, ¿no? Pero ¿qué pasa? Para mí es tan normal, la quiero y la adoro, pero ¿cómo lo resuelvo? Entonces el cuento va llevando a través de la trama todas las posibilidades para decir a los niños y aún a los adultos, este es el mundo, te lo presento frente a ti, te ves tú en este mundo, frente a este espejo que te refleja a ti con el mundo, y entonces tenemos la posibilidad de ir construyendo y haciendo que el mundo se convierta en los mundos. Porque eso es precisamente uno de los grandes objetivos de los cuentos, ¿no? Ir diciendo, yo lo pienso así y te lo presento así. Pero hay quien lo ve así y te lo presenta así también. Y las dos formas. Y las dos formas son correctas, porque son dos formas de pensar. Y cuando está frente a ti el cuento, entonces el cuento es tuyo, ya no del autor. Y entonces resulta que Anthony Brown y que Benedetti y que Edgar Allan Poe, que escribían cuentos o que escriben cuentos actualmente, sueltan sus cuentos, sueltan lo que escribieron, y nosotros somos capaces de decir, me veo ahí. Sí. Me veo ahí, estoy dentro de, formo parte de la historia, y cuando salgo del cuento a los mundos, yo tengo más herramientas para saber qué hacer con eso que me cuesta a veces trabajo entender. Ya estás tocando precisamente el tema de cómo sirven los cuentos para la psicoterapia. Así es. Así es. Porque el poder verse, el poder proyectarse en un escrito, en un cuento, es lo que puede darnos herramientas para vivir situaciones o problemáticas que fuera del cuento no alcanzamos a ver. Así es. Y bueno, eso ha sido también parte de mi formación personal, de lo que ha ayudado en mí a construir como Josué, como Jos, como el cuentacuentos, como el ser humano, la posibilidad de acercarme a los cuentos, de disfrutar de los cuentos y de compartirlos con los demás. También me inicié hace algunos años, ya bastantes años, como bailarín de danzas clásicas de la India.
Entonces, esta profesión de hacer danza, principalmente en danzas, no, para nada, en danzas del Oriente, es una enorme... ¡Ay, gracias! Gracias. Solo que se van a poner celosas allá, la posibilidad de contar cuentos a través de la danza es también me dio muchas herramientas para poder construir. Oye, tú estás verdaderamente enamorada, ¿verdad? Sí, me da posibilidades de poder construir, porque descubrí antes de la narración oral la posibilidad de narrar a través del cuerpo. Así es. De narrar a través del cuerpo. Ya. Porque imagínense que todas estas historias de los dioses indios, que además son tantos dioses indios, y además tienen sus consortes y sus reencarnaciones y sus formas de presentarse en el mundo, ¿no? Imaginariamente también para nosotros, porque no estamos tan cerca, pero imaginen ustedes que un dios llamado Vishnu de repente se convierte en un jabalí, o se convierte en una tortuga, o se convierte en un pez. Entonces, esta posibilidad que me dio a mí el narrar historias a través del cuerpo y el gesto, me lleva a decir, qué maravillosa oportunidad de contar cuentos, pero ahora desde la tradición oral. Y a partir de eso, descubro que, si no solamente en la cultura india, sino históricamente, hay toda una tradición de narración de los cuentos, ¿no? Los griegos, que tenían esta formación de los aedos, que iban cantando y narrando, y los juglares, y los bufones, y los trovadores, y entonces estas posibilidades de hacer cuentos cantando, narrando, descubriendo, haciendo, recordando, rescatando lo que otra persona me dijo, es una maravilla, porque quien de nosotros no tenemos cerca, en nuestra familia o en nuestros distintos grupos, alguien que, si a lo mejor no narra cuentos, nos narra increíblemente sus historias, ¿no? Así es. Y entonces tú te sientes parte de esa historia, aunque no la hayas vivido nunca, pero de repente estás ahí en el trabajo y te enojas también, y te sientes emocionadísimo y quieres saber qué pasó después, y la plática se alarga y se alarga y se alarga, y tú dices, qué maravilla es poder narrar una historia. Entonces, esto es lo que me ha formado a mí. Y el trabajar con los niños, pues también ha sido una oportunidad muy importante, porque los niños todo el tiempo te están cuestionando. Todo el tiempo están diciendo, esto es lo que yo conozco, pero ¿qué más? ¿No? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué rangos de edades? Fíjate que, Ruth, que regularmente trabajo con niños preescolares, es decir, chiquitos actualmente de 2 años, 6 meses, a niños de 6 cuando están terminando ya su educación preescolar. Entonces, es una edad en la que todo es susceptible de descubrirse, y justo por eso los cuentos funcionan perfectamente para hacer un vínculo y hacer un apego positivo entre quien está aquí narrando, quien está prestando la voz, y quien está escuchando. Entonces, este proceso de contar cuentos es recíproco, va y viene, porque además, en la experiencia de contar y de narrar cuentos, jamás se puede leer ni contar un cuento de la misma manera. Sí. Jamás, ¿no? Aún siendo la misma persona con la que lo cuentas o lo narras o lo lees, no resulta igual. Siempre pasan cosas distintas. Y eso ha sido parte fundamental para mí, porque me permite descubrirme cada vez.
¿no? Me permite descubrirme en los personajes, me permite descubrirme en las historias, me permite descubrirme en mis miedos, en mis secretos, en mis propios amarres, que eso también es importante porque los cuentos presentan las emociones así. Más fluidas, así es. ¿No? Surgen y entonces, conforme uno va creciendo, piensas que la emoción debe ser cada vez más pensada. Y sí, digo, hay cosas que es importante pensar cada vez mejor porque la experiencia no lo da, pero hay otras que también aprendemos a contener cuando la emoción surge y construye. Entonces, pues bueno, esta va a ser en un momento más, ustedes van a vivir junto conmigo la experiencia de contar un cuento, vamos a leer un cuento, y pues vamos a ver qué pasa, ¿les parece bien? Nos Me parece excelente, muy de bien. hecho. Ya queremos escucharte. Sí, mientras más y más te escucho, más quiero que ya cuentes ese cuento, entonces seguramente ustedes también. Vamos a ponerle tiempo y hora a ese cuento y que se prepare en unos segundos y ahorita regresamos. Perfecto. Regresa. Bueno, pues lo prometido es deuda. Y hoy tengo aquí, en este maravilloso programa del primer martes, mi maleta de cuentos. Y dentro de esos cuentos hay varias formas, como decíamos hace un ratito, de descubrir ciertas realidades. ¿Les gustaría escuchar Cenicienta? Bueno, creo que ese ya no lo sabemos más, ¿verdad? Caperucita, no, Caperucita ya también no lo sabemos. Blancanieves, no. Les tengo una mejor propuesta. Fíjense, amigos, que cuando yo descubrí este maravilloso texto, pensé, más que en contar a otras personas, disfrutarlo para mí. Porque es un libro que nos permite en cada página descubrir quiénes somos y qué hay dentro de nosotros. Y ustedes pensarán, seguramente es de una autora que se dedica a escribir cuentos para niños. Y sí, efectivamente, es un cuento para niños y se titula El pájaro del alma. Fue escrito por Mijal Snunit, una periodista israelí. Ella vivió en Tel Aviv durante muchos años de su vida y se dedicó a educar niños en situaciones tan vulnerables como nosotros ya bien conocemos que viven muchas veces las personas de Israel. Entonces, vamos a ver. El pájaro del alma, de Mijal Snunit e ilustrado por Francisco Nava Bochen. Comenzamos. Hondo, muy hondo dentro del cuerpo, habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Y no solo saben que existe, saben también lo que hay en su interior. Dentro del alma, en su centro, está de pie sobre una sola pata un pájaro. El pájaro del alma. Él siente todo lo que nosotros sentimos. Cuando alguien nos hiere, el pájaro del alma vaga por nuestro cuerpo, por aquí, por allá, en cualquier dirección, aquejado de fuertes dolores. Cuando alguien nos quiere, el pájaro del alma salta, dando pequeños y alegres brincos, yendo y viniendo, adelante y atrás. Cuando alguien nos llama por nuestro nombre,
el pájaro del alma presta atención a la voz para averiguar qué clase de llamada es. Cuando alguien se enoja con nosotros, el pájaro del alma se encierra en sí mismo, silencioso y triste. Y cuando alguien nos abraza, el pájaro del alma, que habita hondo, muy hondo, dentro del cuerpo, crece, crece, hasta que llena casi todo nuestro interior, a tal punto le hace bien el abrazo. Dentro del cuerpo, hondo, muy hondo, habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Hasta ahora no ha nacido hombre sin alma, porque el alma se introduce en nosotros cuando nacemos y no nos abandona. No, ni siquiera una vez mientras vivimos. Como el aire que el hombre respira desde su nacimiento hasta su muerte. Seguramente quieres saber de qué está hecho el pájaro del alma. Es muy sencillo. Está hecho de cajones y cajones. Pero estos cajones no se pueden abrir así nada más. Cada uno está cerrado por una llave muy especial y el pájaro del alma es el único que puede abrir sus cajones. ¿Cómo? También esto es muy sencillo. Con su otra pata. El pájaro del alma está de pie sobre una sola pata. Con la otra, doblada bajo el vientre a la hora del descanso, gira la llave, moviendo la manija y todo lo que hay dentro se aparece por el cuerpo. Y como todo lo que sentimos tiene su propio cajón, el pájaro del alma tiene muchísimos cajones. Un cajón para la alegría y un cajón para la tristeza. Un cajón para la envidia y un cajón para la esperanza. Un cajón para la decepción y un cajón para la paciencia. Un cajón para la impaciencia. También hay un cajón para el odio y otro para el enojo y otro para los mimos. Un cajón para la pereza y un cajón para nuestro vacío y un cajón para los secretos más ocultos. Este es un cajón que casi nunca abrimos. Y hay más cajones. También tú puedes añadir los que quieras. A veces el hombre puede elegir y señalar al pájaro qué llaves girar y qué cajones abrir. Y a veces es el pájaro quien decide. Por ejemplo, el hombre quiere callar y ordena al pájaro abrir el cajón del silencio. Pero el pájaro, por su cuenta, abre el cajón de la voz y el hombre habla, habla y habla. Otro ejemplo. El hombre desea escuchar tranquilamente, pero el pájaro abre, en cambio, el cajón de la impaciencia y el hombre se impacienta. Y sucede que el hombre, sin desearlo, siente celos. Y sucede que quiere ayudar y entonces es cuando estorba. Porque el pájaro del alma no es siempre un pájaro obediente y a veces causa penas.
De todo esto podemos entender que cada hombre es diferente por el pájaro del alma que lleva dentro. Un pájaro abre cada mañana el cajón de la alegría. La alegría se desparrama por el cuerpo y el hombre está dichoso. Otro pájaro abre, en cambio, el cajón del enojo. El enojo se derrama y se apodera de todo su ser. Y mientras el pájaro no cierra el cajón, el hombre continúa enojado. Un pájaro que se siente mal abre cajones desagradables. Un pájaro que se siente bien elige cajones agradables. Y lo que es más importante, hay que escuchar. Hay que escuchar atentamente al pájaro, porque sucede que el pájaro del alma nos llama y nosotros no lo oímos. ¡Qué lástima! Él quiere hablarnos de nosotros mismos, quiere platicarnos de los sentimientos que encierran en sus cajones. Hay quien lo escucha a menudo, hay quien rara vez lo escucha, y quien lo escucha solo una vez. Por eso es conveniente ya tarde, en la noche, cuando todo esté en silencio, escuchar al pájaro del alma que habita en nuestro interior, hondo, muy hondo, dentro del cuerpo. Y colorín colorete, este cuento lo ponemos en un cohete. ¿Qué les pareció, amigos? El pájaro del alma. Bueno, pues ya me siento muy solito. ¡Qué hermoso! Sí. Ay. Ustedes no me veían porque estaba allá abajo escuchando. Pero ya volvimos. Sí. ¡Ay, qué bonito! Sí, Pues sí. Este cuento es maravilloso. Así se muestra, ¿verdad? Así se muestra el mundo de las emociones, el mundo de los seres humanos. Así Y adentro puede existir cualquier animal, ¿no? Un pájaro. En este caso, por ejemplo, quiero contarles que para mí es tan importante hablar de las aves porque ser cuentacuentos me llevó de la mano a construir y abrir cajones que yo creía que bueno, es más, que ni siquiera sabía que estaban. es. No, ni siquiera tenía conciencia de que estaban. Y empieza para mí un proyecto muy importante que es narrar, contar cuentos, leer cuentos. Y creo que esto nos va a llevar de la mano a uno de los temas que ustedes tienen Preparados. Así es. Así que es los cuentos en la educación. Como decía Ruth, educación en casa, educación en el museo, educación en una fiesta, que ahorita les cuento lo importante de hacer cuentos en fiestas. Estos espacios educativos nos permiten que los niños se enfrenten de una manera compartida, acompañada y guiada a situaciones que viven también. Entonces, el cuento resulta ser una maravillosa experiencia para que mi experiencia tenga un significado frente a la experiencia de alguien más. Entonces, justo esto que yo les decía, que no perdiéramos de vista los diferentes espacios de educación, es porque nosotros hemos hecho, cuando hablo de nosotros, Es como es como la parte cultural, pero también, Ruth, un proyecto que surgió hace un tiempo. Nosotros, tú y tu El equipo. y el equipo al que yo también pertenezco, que nos llamamos LEIP Fomento a la Lectura. Hemos descubierto que los espacios de las fiestas infantiles son un excelente
espacio para poder compartir un cuento con todas y todos. Entonces resulta que hay cuentos que nos ponen a temblar, ¿no? Porque son cuentos que nos hablan de cosas que no debemos de hablar jamás. Sí, por favor, silencio. Y entonces surgen cosas como la caca, ¿no? Y les platico que un día una mosca decidió ir a bañarse. Entonces tenía todo lo que una mosca puede necesitar, una crema bronceadora, una pelota, una maleta. Y de repente la mosca llega, ve el agua, la toca y dice, ¡ay, justo como me gusta! Pero los días felices pueden convertirse en pesadillas. Entonces, la mosca nada, canta y empieza con su canción favorita, pero de repente el cielo se oscurece. Y la mosca se reprocha no haber traído un paraguas, porque seguro iba a caer una gran tormenta. Resulta entonces que la mosca se para en el centro, observa hacia arriba y el cielo queda completamente negro. Y no conforme con eso, empieza un sonido atronador que más o menos se escuchaba así. Pobre mosca, pues bueno, de por sí las moscas no se bañan. Sí, claro. Y después de tanto haber pensado en ir a bañarse, resulta entonces que el cielo se oscurece, va a llover y los ruidos poseen un olor específicamente característico de lugares donde no acostumbramos querer estar, ¿no? Bueno, pues la mosca empieza a hacerse chiquita, se abraza y de repente otro sonido atronador todavía más fuerte. Pobre mosca. Ay. Voltea hacia arriba y de repente un meteorito del tamaño de un estadio de básquetbol o de fútbol o de lo que ustedes quieran empieza a bajar justo hacia donde está la mosca y la mosca mira y mira y mira y dice, ¿qué es esto? Por favor, no puede ser. El meteorito cae al agua, se genera un tremendo remolino que empieza a jalar a la mosca hacia el centro. La mosca pide ayuda, pero está sola, completamente sola. Lo intenta y la mosca logra salir de tremendo remolino. Se sacude cada una de las patas, 6, las alas, y dice, ¡qué barbaridad! Bañarse puede resultar muy peligroso. Y así es la vida. Entonces, imaginen ustedes que en una fiesta, este cuento surge como una posibilidad de disfrutar. Y entonces ves por allá al abuelito que está así. Y a la tía que dice, ¡no! Y a los niños que desde que escuchan el primer sonido atronador dijeron, ¡claro! Está en el váter. Pero, y luego lo que viene cayendo, ¿qué? Estas situaciones que nos presenta los cuentos claro, son tan acompañados que hasta este tema de ir al baño puede resultar una excelente oportunidad para aprender el mundo, ¿no? Entendámoslo como la parte de generar un conocimiento, pero también de abrazar lo que me sucede de manera cotidiana. Porque nos hemos encontrado con, afortunadamente, la mayoría de las personas que dicen, wow, yo nunca hubiera pensado que este cuento podíamos contarlo y disfrutarlo en una fiesta, ¿no? Oye, José, entonces, ¿también estás contando cuentos en fiestas? Sí, así es. Y lo contamos como, no con el afán solamente de entretener, sino como de generar vínculos con la familia, porque hemos contado cuentos en primeras comuniones, en bautizos, en cumpleaños, en celebración de 40 años de cumpleaños. Imagínense,
hemos contado cuentos en todas estas fiestas donde los niños corren, Sí. corren y tienen el brincolín y que son maravillosos. Yo amo subirme a los brincolines, pero que casi siempre sale un niño volando. Sí. Y entonces los papás dicen, ¿por dónde le entro? ¿Por dónde? ¿No? Las familias están así, ay. Y entonces nosotros decimos, rompamos esquemas, generemos, sin que ustedes se den cuenta, un espacio educativo, donde el cuento surja como una posibilidad de convivir y de aprender y de divertirnos. Oye, José, me acaba de ocurrir algo y te lo voy a preguntar. Por ejemplo, si yo tengo una reunión con mi familia, o sea, con mis primos, y no hay realmente tantos chiquitos, con primos de mi rodada, así. Se me ocurre que se me antojaría, por ejemplo, que tú vinieras a contarnos cuentos. No este tipo de cuentos donde ya hacen un doble sentido y hacen muchas connotaciones sexuales, o sea, no es que le tenga miedo a eso, quiero aclarar, pero a mí se me antojaría como de repente, en vez de contratar a un payaso para adultos o de contratar algún otro servicio, te podría yo llamar a ti y que cuentes unos cuentos para hablar como de la unión familiar, para hablar como... ¿Podría ser? Así es, Ruth. Estamos preparando la fiesta de recibimiento de un bebé. Y entonces, esta cultura que tenemos de hacer los baby showers, donde todo el mundo llega con los regalos y hacemos siempre los mismos juegos, y ya no la sabemos, ¿no? Es como, sí, le vamos de comer a la otra persona, y gateamos, y cambiamos el pañal. Para nosotros es una excelente oportunidad para que ese ser que está a punto de descubrir el mundo tenga su primer cuento, por ejemplo. ¡Qué bonito! Y entre todos en la familia nos tomamos de la mano, cantamos la primera canción de cuna del bebé, mamá está en el centro con papá y todos estamos conectados de la mano haciendo una espiral para la llegada del bebé. Ese es un ejemplo. ¡Wow! Y también en reuniones, en estos espacios donde decimos, no hagamos una función, hagámonos un cuento. Y entonces tenemos justo esta posibilidad también de decir, disfrutemos nuestras fiestas diferente. Compartamos y crezcamos como amigos, como familia, como personas que tal vez nos vamos conociendo por primera vez, y son espacios donde se genera una experiencia que no se olvida nunca más. Y la primera experiencia que nosotros tuvimos fue con una gran amiga que se llama Ale Lozano, que seguramente va a estarnos viendo en este instante. Okay. Entonces te mandamos un abrazo bien fuerte, Sí. Ale. Sí, te lo mandamos todo. Bien fuerte, porque ella nos dio la oportunidad por primera vez de decir, oye, Jos, que yo quiero una fiesta de lectura para alimentar el alma. Y así, gracias a ella, nosotros pudimos bautizar este servicio que ahora llevamos a las fiestas de adultos y vamos compartiendo y vamos generando un viaje por distintos autores, pero hacemos algo muy especial. La mayor parte de los cuentos que se trabajan o que nosotros llevamos a las fiestas de adultos, curiosamente son para niños. Sí. Curiosamente son para niños porque el mundo de los niños nos permite reírnos, nos permite imaginar, nos permite jugar. Y entonces esto es algo bien importante, ¿no? Es un punto al que yo quería también caer, porque leer en nuestro país o los cuentos pareciera que desde el ámbito escolar se genera una especie de aberración, ¿no? Y tienes que leer un cuento todos los días, traerme tu reporte, un dibujo, y además tienes que hacerlo en cierto tiempo. ¿Por qué? Claro. Sí, claro.
Cada quien tenemos nuestros Ritmo, tiempos, exacto. nuestros ritmos. Es más, ¿por qué no me puedo regresar a leer la página anterior? ¿O por qué no me puedo detener a mirar la ilustración? A echarme un clavado en lo que ilustraron para este cuento. Sí. Entonces, es una maravilla porque los cuentos también nos llevan a jugar, nos llevan a tomarnos de la mano, nos llevan a cantar, nos llevan a entender el lenguaje, porque muchas veces pensamos que hay que empezar a leer cuentos o a contar cuentos cuando los niños ya nos entienden. ¿Cuándo nos entienden los niños? Claro. Los niños nos entienden desde acá. Los niños nos entienden desde acá, desde acá. Entonces no hay un tiempo específico para leer ni contar cuentos. Los cuentos están ahí y entonces puedes contar, narrar, leer cuentos para bebés. Y los bebés aprenden la rítmica de nuestro lenguaje. Entonces es increíble ver que un pequeñito de 1 año toma su libro y empieza. Por supuesto, y está leyendo, sí, claro, que está leyendo. Claro que lee las imágenes, lee lo que tú le hiciste sentir cuando tú se lo leíste en aquel momento. Entonces, los cuentos son una enorme posibilidad de aprender desde el conocimiento y desde aprender el mundo. Y eso nos lleva a pensar en todas las posibilidades. Claro. Y educativamente hablando, posibilidades. el cuento es una maravilla en todos los sentidos. Hay algo muy especial que quiero mostrarles. Ruth, ¿puedo poner? Por favor. Aquí pesa Por un poco favor, porque no pasa nada. traigo como Mary Poppins un montón de cosas dentro Tú tienes tu baúl de Mary este Poppins. baúl. Por Ok. ejemplo, veamos, por favor, Jimena, te voy a prestar este. Sí. Y Ruth, ¿cuál te presto? Te presto este, que es una maravilla. Ok. Y yo me quedo con este, que es más pequeño, pero no por eso menos interesante y menos divertido. Los libros de cuentos infantiles se presentan de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque no solamente tienen un valor literario, tienen un valor Artístico. estético. La parte de las ilustraciones es algo que va acompañado siempre del texto, porque ahora ya no solamente los autores piensan en ilustrar los cuentos. Ahora surge un concepto muy interesante en los libros que es el libro álbum. Okay. Y los libros álbum son estos cuentos, estos libros que no solo son ilustrados por ser ilustrados, que ya de por sí era importante estéticamente. Cuando tú abres un libro lo ves y dices qué maravilla de ilustración. Sí. Pero cuando se convierten los libros en un libro álbum, es decir, que acompañan los procesos cognitivos de los niños, quiere decir que la ilustración también narra. Y si la ilustración también narra, el niño tiene más posibilidades de poder crear cuando lee, pero también cuando mira y observa las ilustraciones. Es por eso, amigas y amigos, que los cuentos para niños, los libros para niños, son tan caros. Un cuento de este tamaño, con estas características de paginación, cuesta 300 pesos. A diferencia de muchos libros para adultos que son con características muy distintas, ¿no? Pero vale la pena, vale el esfuerzo y después vale el gusto, porque los niños vuelven a abrirlo, sí, claro, y a hojearlo, claro. y descubren. Y por ejemplo, Anthony Brown, que es un autor inglés, no solamente escribe las historias, Él también ilustra. Okay. También ilustra. Entonces, con Anthony Brown, ustedes van a poder descubrir que hay cosas muy interesantes. Anthony Brown se dedica muchas veces a ilustrar y hablar acerca de simios. Entonces, aparecen gorilas, aparecen chimpancés, aparecen distintos simios. Y resulta muy interesante porque mientras vas hojeando, mientras vas disfrutando la historia, vas viendo que el gorila tiene diferentes cosas, las descubres. Es increíble. Entonces,
puedes disfrutarlo y uno como adulto lo disfruta Por supuesto, con la misma intensidad que lo disfruta una supuesto. niña o un niño. Entonces, cuando ustedes vayan a una librería y se acerquen a la zona especializada para niños, de verdad dense la oportunidad de abrirlos, de hojearlos. Hoy en día tienes esa opción. Llegas a la librería, lo abres, porque a diferencia de los libros para adultos, no solamente puedes ver la sinopsis. Y a partir de ahí dices, bueno, está Lo muy compraré bien, o no, claro. ajá. Aquí ya para los niños es descúbrelo y si te encanta, llévatelo. Entonces, imagínense ustedes todo el mundo de oportunidades que tenemos al explorar un libro para niños y dejarnos llevar por una historia creada aparentemente para niños. Así es. De hecho, el tema de las historias para niños, Jos, estaba yo diciendo al principio, que realmente el asunto es para niños porque es como no buscando algo muy intelectual, algo muy elaborado, más bien cosas mucho más básicas y mucho más del sentido y del sentir. Así es. Entonces, eso nunca es tarde para nadie. Exacto. Tengas 3 años, 10, 20, 50, 100, eso, lo básico, siempre va a ser para ti. Así es. Así es. Entonces, redescubramos que lo educativo no solamente es para quien está en la escuela, sino desde quién soy en este momento, en este espacio, qué voy a dejar a lo largo de la vida de otras personas. Y entonces lo educativo se convierte en la posibilidad de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de seguir descubriéndome, de seguir descubriéndolas y descubriéndolos. Y entonces es una maravillosa oportunidad para crecer. Y como todo el tiempo estamos creciendo, porque el tiempo es algo que nunca vamos a poder detener, pero sí poder acompañarnos de esa maravillosa, no sé si quizá pudiera ser una creación de nosotros mismos, sí, como humanidad, así es. Pero no verlo como un enemigo, sino como una posibilidad, alguien que me acompaña y que me da a cada instante, cada momento de movimiento, una oportunidad de ser alguien distinto. Y ser alguien distinto para mejor, o para mí mismo, para algo positivo, para mí y para las personas que me rodean. Así es. Entonces, lo educativo quiere decir también ahora con cosas que están muy a la puerta y muy en las ventanas y muy en la calle, y entonces las violencias, las posibilidades de inexpresión, las posibilidades de expresarte de maneras poco conscientes, de hacer daño a otros. Todo esto también es una manera de educarnos y de reeducarnos en el tiempo. Entonces, arriésguense. Si los ven como locos buscando en libros para niños, digan ¡sí! Exacto. Que además, o sea, todo esto, lejos de algo educativo, por así decirlo, escolar, es más educativo de la vida. O sea, es muy educativo de cómo enfrentarte a tus sentimientos, a tus miedos, a la actitud de alguien, a la actitud de ti mismo. Todo esto lo vas aprendiendo con todo esto que nos mencionas, Jos, de aprender como sistemáticamente, y también aprender de hacernos, de apropiarnos, de a través de un cuento, pues reconocer cuáles son esas emociones por las que nosotros estamos pasando quizás en ese momento. Claro. ¿No? Y pues es muchísimo más fácil cuando lo vemos como en algo para niños, que cuando lo vemos ya reflejado en algo como adultos y que estamos pues inmersos en miedos, en presiones culturales, en presiones sociales, en presiones de mil y un cosas, y a veces muchas que nosotros mismos nos inventamos. Entonces mejor verlo desde acá. Y voy a aprovechar para hablar de
las notas que tengo sobre cómo se usan los cuentos para la vida cotidiana. Perfecto. Y yo anoté, los cuentos se usan para distraerse, Ujú. para divertirse, para asombrarse, para reflexionar, para reafirmar conocimientos o formas o estructuras, para aprender y, por supuesto, para crecer con el aprendizaje. El segundo ejercicio que les voy a proponer para que, apoyándose en cuentos, crezcan, se conozcan, vayan a sus profundidades y tomen nuevas herramientas y nuevas formas de enfrentar problemas, es escriban su propio cuento. Oh, qué bonito. Sí, escriban su propio cuento. Esta es una tarea que yo dejo en el consultorio. Cuando hay un problema donde está bastante cerrada la visión, la audición, cuando no podemos ver más allá, les dejo de tarea que escriban un cuento. Generalmente les pido que escriban un cuento donde los personajes son animales o cosas, porque es una manera más fácil de hacer la proyección. Cuando hacen con personajes de seres humanos, a veces la proyección se dificulta un poquito. El proyectar mis emociones acá en el papel es un poquito más difícil. Pero puede ser como ustedes quieran. Puede ser de personas, animales, cosas, elementos, ¿no? Entonces puede ser de la lluvia, del sol, etc. Ustedes deciden. Cuando algo se les esté complicando, escriban un cuento. Y dejen que el personaje los lleve de la mano. Porque cuando el personaje del cuento que estoy escribiendo me lleva de la mano, está tocándome mi sabiduría interna. El personaje del cuento que me lleva de la mano es mi sabio interno. Así que, por favor, permítanse fluir. Practiquen, o sea, no tiene que quedar perfecto. Y de casualidad, si de casualidad además queda perfecto, y si además después lo quieren compartir, pues pueden darle un regalo al mundo con su trabajo. Pero básicamente, para empezar, es construyo mi cuento para mí, para yo permitirme que salga mi conflicto, ver cómo lo puede solucionar el personaje maravilloso del cuento, y después esa solución poder verdaderamente empezar a implementarla. Y ya que estoy implementando esas soluciones, ¿qué tal que puedo hacerle un regalo al mundo o a mi mundo? Porque tampoco tendría por qué ser así de, tengo que buscar un editorial y no. Pero ¿qué tal que lo hago, yo lo dibujo, le saco fotocopias a color y le doy a mis sobrinos o a mis sobrinos nietos, porque yo ya tengo sobrinos nietos, y le doy a mis sobrinos nietos un cuento de los que yo hago? Y ese va a ser un tesoro para toda su vida. Porque el cuento siempre tiene un mensaje sabio, siempre tiene la sabiduría interna reflejada. Entonces, ese es el segundo ejercicio. Ay, Jos, por favor, cuéntanos otro cuento, porque Sí, estamos encantadas sí. en este programa. Sí, ya vi la maleta llena y quisiera que cuente todos, pero bueno, aunque sea uno Disfrutando más. al niño interno, además, al millón, trillón, todo. Claro que sí. A mí me encanta. Estamos llegando a esta etapa del programa en el que hemos hablado ya de muchas cosas con relación a los cuentos. Entonces, les voy a presentar este maravilloso texto, El árbol de los recuerdos, de Britta Teckentrup. Y dice así: había una vez un zorro que vivía con muchos otros animales en el bosque. Zorro había tenido una vida larga y feliz, pero ahora estaba cansado. Muy lentamente se dirigió a su lugar favorito en el claro del bosque. Miró a su alrededor. Observó su querido bosque una última vez y se tumbó. Zorro respiró profundamente y cerró los ojos para siempre. Todo alrededor de Zorro estaba tranquilo y en paz. La nieve comenzaba a caer con delicadeza, cubriendo su cuerpo con un suave manto. Búho, que había visto a Zorro desde lo alto de su árbol, bajó volando y se posó junto a su amigo.
Búho estaba muy triste. Conocía a Zorro desde hacía mucho tiempo y sabía que había llegado la hora en la que su amigo debía partir. Uno a uno, los amigos de Zorro fueron llegando hasta el claro del bosque. Primero Ardilla y Comadreja, luego Osa, Ciervo y Urraca, y finalmente Coneja, Ratón y otros se fueron sentando a su alrededor. Todos querían a Zorro. Siempre había sido bueno y cariñoso. Ninguno podía imaginar la vida en el bosque sin él. Los animales permanecieron silenciosos durante mucho tiempo. Búho fue el primero en hablar. Sonrió cariñosamente y dijo: recuerdo cuando Zorro y yo éramos muy jóvenes. Cada otoño jugábamos a atrapar las hojas que caían de los árboles. Los otros animales sonrieron al recordarlo. Ratón susurró: recuerdo que Zorro adoraba el atardecer. Le gustaba sentarse aquí, en este mismo lugar. Los animales lo recordaron. Muchos de ellos se habían sentado allí con Zorro para ver la puesta del sol. Era un recuerdo feliz, y sus corazones comenzaron a sentirse menos tristes. Osa recordó que Zorro había cuidado de sus cachorros una primavera. Coneja sonrió cuando contó la historia de cómo Zorro había jugado con ella al escondite entre las hierbas. Ardilla habló del pasado invierno cuando Zorro le había ayudado a sacar las nueces enterradas en la nieve. Uno tras otro, los animales fueron recordando sus historias favoritas con Zorro. Zorro, con su cariño y amistad, había formado parte de las vidas de los animales del bosque, y todos, al recordarlo, sonrieron. Mientras los animales hablaban, una pequeña planta naranja comenzó a brotar de la nieve en el mismo lugar donde Zorro se había tumbado. Pequeña y delicada al principio, apenas visible. La planta se hacía cada vez más grande, más fuerte, más hermosa con cada historia. Durante toda la noche los animales hablaron de Zorro, y por la mañana la planta se había convertido en un pequeño árbol. Cuando los animales lo vieron, supieron que Zorro seguía estando con ellos. Sí. Pasaron días, semanas y meses, y los animales seguían recordando muchas historias sobre Zorro. Sus apenados corazones comenzaban a sentirse mejor. Cuanto más recordaban, más crecía el árbol, y más grande y hermoso se hacía, hasta que se convirtió en el árbol más alto del bosque. Un árbol hecho de recuerdos y lleno de amor. El árbol de Zorro era tan grande y fuerte como para acoger a todos los animales. Siempre estaba lleno de vida. Entre las hojas, los pájaros construyeron sus nidos, y Búho cuidó de sus nietos en las ramas. Ardilla encontró un lugar en el tronco, y Osa, Ciervo y Coneja dormían cada día bajo su sombra. El árbol dio fuerza a todos los que habían querido a Zorro. Y así, Zorro vivió en sus corazones para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Wow. Qué bonito. Sí, es una joya este libro. Muy hermoso ese libro. Es una joya. Ese libro estaba genial para el tema de la familia y sanando a través de la energía familiar. Anótenlo, vean, escuchen Vean a el Jos programa. y luego vean el programa y vean por qué digo yo. Wow. Ay, Jos, muchas gracias. Al Está contrario. preciosísimo eso. Muy bien. Voy a cerrar con un último ejercicio que les voy a dejar.
Y vamos a dejar abajo una lista de preguntas que les puede ayudar a leer un cuento, cualquier cuento que sea, y analizarlo para encontrar cosas internas y encontrar soluciones a problemas. Esa lista de preguntas se las vamos a dejar escritas abajo. Y ahorita el ejercicio que les voy a dejar es, aunque no se sienten a escribir un cuento, que sería genial, etcétera, pero si no se sientan a escribir un cuento, practiquen por favor contarse cuentos. Es decir, busquen un personaje, el que quieran. Una ardilla, un ratón, un ave, un jinojonisco, o sea, lo que ustedes quieran. Y entonces, ese personaje les va a ayudar cotidianamente a cuando algo se les esté dificultando, solo en la imaginación decir, ¿tú qué harías? ¿Cómo resolverías este problema? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esta emoción que está, o tal vez no complicada, pero muy intensa y en este momento no lo podemos sacar porque estamos en el trabajo y aquí no nos dejan llorar? Entonces, este ejercicio de crear cuentos, pequeños cuentitos que nos ayudan con esta proyección, con lo que la herramienta que el personaje nos va a dar, de verdad es súper útil. Por favor, cuéntense cuentos, o sea, háganse estas historias. Recuerden, esto es para ustedes. No van a llegar con el jefe diciendo, es que mi gatito dice que esto tiene... Si el jefe es un niño interno sano y abierto, puede entender eso. Pero si no, puede costarles hasta el trabajo. Entonces, esta es una herramienta para ustedes, para que tengan abierto un mundo de posibilidades que usualmente no nos damos permiso de ver. Entonces, ese es el último ejercicio. Estamos un poco correteados porque se nos acaba la memoria de la tarjeta de la cámara. Y de verdad que este programa especialmente me encantaría que siguiera un por rato horas. Porque trae Jos un montón de cuentos, pero bueno. Por favor, chequen a Jos, vamos a dejar sus datos. Seguramente van a encontrar muchos más cuentos contados por él. Sí, esto solo fue una probadita de todas las maravillas que tiene y muchas de las sorpresas que están en su maletín, Así es. para que se queden picados y lo busquen y vean qué onda con esas fiestas, con cuentos, y pues atrévanse a investigar también. Así es. ¿Por qué no? Muchas gracias. Muchas Muchas gracias gracias, a ti, Jos. estoy Gracias. encantada, súper encantada con todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y yo también estoy muy, muy contento de compartir con ustedes este espacio maravilloso donde todos podemos crecer un poco más cada vez. Sí, esa es la intención. Así Sí, es. sí. Entonces, pues sí aparecerán los datos de cómo Sí, contactarnos sí, sí. Para Ley Fomento a la Lectura, y seguramente nos conoceremos en alguna ocasión. Esperemos que sí, porque vale la pena conocer a este ser humano. Así es. Gracias. Muy Pues, bien. Rudy, un placer como todos Jimena, los como primer siempre. martes. Jos, muchísimas gracias, Gracias, por estar Jimena. aquí. Muchas gracias. Te Gracias. deseamos mucho éxito también. Gracias. Que sean muchos cuentos más los que cuentes, por Y favor. los que Gracias. escribas y nos compartas Gracias. después, pero bueno. Sí, Ok. claro que sí, claro que sí. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por vernos un día más, en un mes más. Y los esperamos el próximo mes con ¿qué tema, Rudy? ¿Qué tal con el tema? Feminismo malentendido. Traca la matraca. Así es. O sea, es importante respetar el género y hacer cosas, pero hay límites. Entonces, feminismo malentendido, ese es el tema siguiente. Creo que va a levantar un poco de controversia tal vez, pero para eso estamos. Y Mucha vamos a controversia, trabajar, ya saben, la parte psicoterapéutica de este asunto. Wow, sí, es todo un tema. Pues muy bien, nos despedimos de ustedes. Gracias a todos, nos vemos el próximo mes. Hasta Así es, luego, bye así es. bye. Bye. Abrazosos cariñosos y muchísima buena vibra amorosa. Bye bye. Bye.